Vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, 23 de abril. La sesión está siendo grabada. Bueno, el alcance que tiene la sesión es mirar pruebas de caja blanca. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para definir al momento de hacer la revisión de código el cálculo de la complejidad ciclomática que me permite a mí definir la lectura y manejo para identificar las pruebas que eventualmente debo hacer sobre un script de código. Antes de iniciar, quiero generar una retroalimentación que me parece muy importante porque es importante aclarar la dinámica de nuestro proceso de formación. Antes de hacer esas observaciones, por favor, me pueden retroalimentar cómo nos fue con la instructora Ivette de inglés. Quien quiera opinar, por favor, active su micrófono. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, yo no estuve en la sesión con la profe, pero sí escuché la grabación y habíamos quedado en que la profe iba a verificar cómo fue el tema de las calificaciones anteriores. Tengo entendido que ella se iba a comunicar con con su merced porque alguno de los compañeros le comentó que la instructora anterior nos había avalado los cursos que tiene el SENA virtual de inglés a cambio de, pues, como de las guías que debemos desarrollar dentro de la formación. Hasta donde ella nos aclaró fue que eso no era posible. Eh, pues quedó de que nos iba a compartir en el transcurso de la semana como que el estado de las calificaciones que tenemos cada uno dentro de la plataforma, por lo que no es posible recuperar todo el material que ya habíamos cargado anteriormente. No sé si ella lograría comunicarse con su merced. Eso fue así como en resumen lo que se habló en la sesión con ella. Fue bastante corto. Lo que pasa es que el estado de las calificaciones ustedes lo tienen. Cada quien Sí, sabe claro. lo que tiene. Entonces ahí no hay nada que verificar de ningún estado. Ahí lo que hay que hacer es armar plan de trabajo. No todos tienen las mismas evidencias. Entonces básicamente es qué evidencias les faltan, de qué guías para empezar a compilar. Respecto a la dinámica que trabajaron con Pamela, Pamela les dijo que iban a convalidar 4 niveles. ¿Sí? No recuerdo realmente cuántos se Supongamos homologaron, que son 4. Supongamos que pero son sí. 4. De los 4, ¿cuántos llevan ustedes? Bueno, en mi caso todos quedaron homologados. O sea, O sea, ya usted ya lo hizo los que de ahí 4 en cursos. adelante, sí, ya de ahí en adelante lo que tocaba era desarrollar ya lo de las guías. Ok. Bueno, listo. Entonces, pues ella se estará comunicando con ustedes. Lo cierto es que hay que hacerlo. O sea, hay que desarrollar unas actividades. Con Pamela trabajaron unos resultados de aprendizaje, no los 15, apenas trabajaron la mitad. O sea que todavía estar por desarrollar unos resultados de aprendizaje. Entonces, yo les sugiero estar atentos a ello porque, mire, van pasando los días y junio llega a la vuelta estamos el 23 de abril, junio llega dentro de un mes, o sea, ya estamos a 23, el fin de este mes ya se fue. Entonces, ojo con eso porque cada día cuenta, ¿de acuerdo? El mensaje es para que se entusiasmen, se motiven y le metamos la mano al tema de inglés. Ok, bueno, Claro el que otro sí. comentario que Profe, qué quiero pena hacer. le interrumpo, disculpe. Y no sé si se comunicó con usted la persona del tema de aprendizaje. Eh, yo tuve una conversación con ella pues sobre ese tema de aprendizaje. Ella nos decía que debíamos tener una capacitación. No sé si los demás compañeros ya la tienen, pero por lo menos a mí no se me ha dado esa capacitación como para mirar
que elige uno dentro de la parte de práctica. Ok, no hay ninguna dificultad. En una de las sesiones yo les puedo hacer la transferencia. Yo tengo la presentación para identificar las 7 modalidades de etapa práctica. La próxima semana, en una de las sesiones, con gusto les hago la transferencia. Ok, gracias. Bueno, les voy a comentar mi otra preocupación y mi otra preocupación es esta. En ese momento están solamente 3 personas conectadas. Me parece delicado porque las 2 sesiones que se hacen a la semana hay que participar de ellas. No creo que las otras personas, es más, yo siempre hablo es con la información a la vista. O sea, este es el escritorio, mi escritorio, este es el reporte de juicios de evaluación. Ese reporte yo se los compartí a ustedes, donde cada quien puede validar, su estado, pero me interesa este archivo, el que les voy a compartir, este. En este archivo, bueno, creo que aquí yo había marcado, creo que hasta aquí. Vamos, aquí que es un mes antes, hasta aquí. Listo. Entonces, yo aquí cuento 16 aprendices. 16 aprendices. Ellos son los que estuvieron entrando a la plataforma el último mes antes de que finalizara el año. Entonces, la próxima semana voy a llenar los registros de deserción de todas estas personas para que les cancelen la matrícula. Realmente en la formación solamente deben estar los que están asistiendo. Entonces, mi base de información son las últimas personas que estuvieron participando en la plataforma. ¿Qué sucede? Que en este momento hacer esta verificación, ese tipo de reporte con la nueva plataforma territorio no existe. ¿Cuál es la evidencia que uno genera? Esta, las personas que están participando. O sea, ustedes visualizan, yo voy a hacer algo como esto y ustedes van a mirar lo que voy a hacer. Ahí lo que voy a hacer es capturar mi ventana. Ahí acabé de hacer una captura de la pantalla y aquí el registro de asistencia lo hago sobre las personas sobre ustedes 3 que están participando hoy. Listo. Y ya tengo mi evidencia de las personas que participaron hoy. Voy a ir nuevamente a este archivo. Entonces, ¿qué sucede? Que desde que yo retomé este grupo, hay algunas personas que nunca han ingresado. Voy a esperar la próxima semana y si no se presentan, entonces también voy a proceder a solicitar la cancelación de la matrícula de esas personas. Ayer el coordinador académico me llamó, ¿cuántas personas están en este momento en el grupo? ¿Cuántas? Yo le dije 16. 16. Pero sujeto, obviamente, a estos cambios, donde necesito de manera concreta y de viva voz escucharlos e interactuar con ustedes. Ese es un proceso mediado utilizando las plataformas, en este caso territorio, donde los aprendices deben conectarse en 2 veces a la semana. Normalmente se trabaja una, pero dado la dificultad, estamos agendando 2, aunque yo regularmente con los titulados virtuales trabajo 2 sesiones a la semana y intercalamos con los instructores transversales y de inglés.
Y miren el hecho fortuito en el que estamos. O sea, yo no creo que con este tema del COVID-19, donde todos debemos estar concentrados en casa, de los otros 14, no creo que los otros 11 en este momento estén trabajando. Sí, claro, o sea, el tema de que todos trabajamos es cierto y que uno se desplaza de la casa, del trabajo a la casa es cierto. Entonces, normalmente las sesiones yo no las programo a las 6 de la tarde, las programo a las 8 de la noche, considerando los tiempos de desplazamiento de los trabajos a la casa. Dada la eventualidad, hace que fácilmente podamos gestionar este tema a las 6 de la tarde. Ahora, si hay que alargarlo a las 8 de la noche porque las otras 11 personas están trabajando y no se pueden conectar los días que los agendamos, no hay ningún problema. Aplazamos y arrancamos la sesión un poco más tarde, favoreciendo al 100% del grupo. ¿Cuál es la intención del SENA y cuál es mi intención? Acompañar al 100% del grupo. Si en ese momento el grupo está reducido a 14, mi intención es acompañar a los 14. Pero para poder acompañar a los 14 necesito interactuar con los 14. No funciona que yo miro la sesión, después la grabación y yo hago lo que haya que hacer. No, esto no funciona así, porque hay inquietudes que se dan en las sesiones que necesariamente hay que dilucidarlas inmediatamente. La virtualización de la formación implica que una parte muy pequeña se gestiona a través de plataforma. La mayor parte es en trabajo autónomo. Entonces, yo los invito a los 14 a reflexionar frente al tiempo que le están dedicando a este proceso de formación día a día. Si ustedes observan las guías y no la de la 9, porque ustedes tienen acceso y deben tener descargadas las otras 8 guías, cada guía propone una cantidad de horas. 300, 400 horas. Y de esas 400 horas de manera mínima, menos del 15% se manejan a través de estas sesiones. O sea, la mayor parte del tiempo, la mayor carga de gestión la tienen ustedes. Los programas de formación sugieren trabajar entre 6 y 8 horas diarias. O sea, si nosotros miramos 6 horas, son 6 por 5, 30 horas a la semana. De las 30 son 2 sesiones de 2 horas, serían 26. Eso quiere decir que esas 26 horas ustedes las tienen que asumir de manera autónoma. Dividan 26 en 5 y calculen la cantidad de horas que deben dedicarle. O sea, uno debería dedicarle entre mínimo 3 horas diarias. O sea, que todos trabajamos. Listo. Entonces yo estoy de regreso a mi casa a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, eh, descanso y me siento a trabajar. 2, 3 horas diarias. Los compañeros que consideran que el tecnólogo funciona revisando los videos el fin de semana en 3 horas y darle 2 horas más y en 5 horas de trabajo los fines de semana sacan el tecnólogo adelante, no. Eso es en un complementario que sugiere trabajar 10 horas y de pronto las 10 horas se las dedica uno el fin de semana y saca un complementario de un mes los fines de semana. Pero los de formación titulada no. Además, tenemos una gran responsabilidad en torno al proyecto. Miren, estamos a 23 de abril. El trimestre se termina el 27 de mayo. Si no hay proyecto funcional con toda la documentación y todo lo que yo mencioné que debe soportar el proyecto, recuerden que el proyecto justifica y evalúa unos resultados de aprendizaje. Si no hay proyecto, no hay cómo evaluar esos resultados de aprendizaje. Y si no tenemos esos resultados de aprendizaje, pues no pueden ir a etapa práctica. O sea, el hecho de que hayan pasado los 18 meses, estoy intentando ubicar un archivo que tenía yo y no lo veo. Tengo abierto este. Sí, bueno, el Excel ustedes lo tienen, en el que cada quien hacía su valoración. Habíamos mostrado con colores los resultados de aprendizaje
que están involucrados y asociados al proyecto. Reitero, si no hay proyecto, si no están las evidencias del proyecto, hay una serie de resultados de aprendizaje que no se van a poder evaluar, y si no se pueden evaluar, no podemos ir a etapa práctica. Cuando termina la formación, de los 66 resultados, 65 deben estar evaluados. De hecho, algunos de ustedes los convocaron a las pruebas TIT. ¿Por qué no pudieron aplicar? Porque el 75% de los resultados deben estar evaluados. Pero no se preocupen, que no es un problema del SENA con ustedes. El otro programa que yo tengo, que también está al mismo tiempo con ustedes, ellos tampoco tenían el 75% de los resultados. Difícilmente se alcanza a tener el 75% evaluado en el quinto trimestre, porque en el último trimestre normalmente los proyectos recogen un buen número de resultados de aprendizaje. O sea, la relevancia del proyecto es total. En ese orden de ideas, entonces me preocupa. O sea, estas palabras mías, por favor, por favor, por favor, véanlas como mi inquietud y preocupación por el interés de ustedes en avanzar en el proceso de las temáticas que faltan por desarrollar, pero las más importantes en el desarrollo de su proyecto. Esa es muy importante. Entonces, cuando yo pida la documentación en UML de casos de uso, diagramas de clases, diccionario de datos, el modelo entidad-relación, cuando miremos el código funcional, manual de usuario, manual técnico, manual de instalación, pruebas de software y un poco lo que estamos haciendo en esta semana y la pasada de pruebas de software. El plan de capacitación de su aplicación. Entonces me preocupa qué tanto le están trabajando a su aplicación. Preocupémonos por eso, porque es de una relevancia total. Y un espacio de concertación es este. Así como hace un momento lo mencionaban, hubo una transferencia en el tema de la dinámica de ser etapa práctica. Listo. La concertación con la instructora de inglés. Listo. Entonces, esas cosas, ¿dónde las tocamos? Aquí, en este espacio. Por favor, este es el espacio formal. El WhatsApp es interesante porque es un medio de hacer preguntas rápidas, pero WhatsApp no es formal, WhatsApp no es oficial. Si ustedes hacen una pregunta en WhatsApp y reciben una respuesta y a eso le sacan un pantallazo, eso no es una evidencia de formación, porque es que el WhatsApp no es oficial. En este programa de formación, no. En la contingencia, sí, porque muchos compañeros están mediando la formación por WhatsApp, pero la dinámica de esta formación, que es un programa 100% virtual, donde hay unos recursos y herramientas de comunicación, pues definitivamente la formalidad estaría en la plataforma, territorio, en el correo electrónico, en el ambiente de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces es importante, por favor, que estemos sintonizados desde ese escenario y desde ese punto de vista. ¿Preguntas al respecto antes de abordar la temática de hoy? ¿Alguna inquietud? No, señor, de mi parte muy claro. Bueno, aunque aprovechando el espacio, yo sé que usted ha tocado mucho el tema sobre avanzar en lo que tenemos, pues en las ideas que tenemos pendiente. Yo solamente quisiera tener claro algo. Si digamos el proyecto o el software que estamos desarrollando no esté al 100%, aunque sabemos que un software, digamos, muy difícilmente va a estar al 100%, siempre va a tener detalles por mejorar. Eh, Igual sobre lo que tengamos funcional, ¿se evaluaría?
Me repite que es que se me cortó, no le alcancé a escuchar bien la pregunta, por favor. Sí, no se preocupen. Mi inquietud va referente al desarrollo o al proyecto que estamos realizando o que cada uno esté haciendo. Digamos, en caso que no esté al 100% o gran parte del proyecto, ¿se evaluaría sobre lo que esté funcional del proyecto? No, sobre el proyecto completo. O sea, ustedes Ok, inicialmente caracterizaron un proyecto y ese es el proyecto que hay que entregar. Porque en teoría, si ustedes postularon el proyecto, digamos, para una empresa, para un negocio, el negocio tiene que dar una carta eh, de aceptación, de entrega, porque si estamos hablando de un plan de capacitación y hay que ejecutarlo, pues necesitamos mirar, obvio. Estamos en un momento de crisis donde algunas cosas habrá que revisarlas, claro que sí, pero me interesa el proceso constructivo de todo. Por eso es importante la dedicación de ustedes al ejercicio. ok, de acuerdo, sí, señor. Bueno, listo. Eh, ¿Ustedes todos están conectados desde computador? Yo sí, No, profesor. señor, estoy desde el... O sea, si yo pego aquí en el chat un enlace de YouTube para ver un video, ¿lo pueden abrir? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, lo que pasa es que está haciendo pruebas y el tema de hacer una transferencia de video es muy regular, parpadea mucho, casi no se escucha. Entonces, creo que lo mejor es esto. Vamos a mirar cómo creo el grafo de flujo de un programa. O sea, el diagrama de flujo que yo les mencionaba, a partir del diagrama de flujo yo necesito crear un grafo para poder hacer la valoración de la complejidad ciclomática. Entonces, en el chat voy a pegar un enlace. Ese es un enlace de un video, ¿de acuerdo? Yo voy a colocar aquí también el video como para considerar el tiempo que requerimos para su apreciación. El video dura casi 10 minutos. Entonces, quiero que por favor estén atentos al video. Voy a ir al tiempo con ustedes, de tal manera que si yo detengo el video para hacer alguna explicación, estemos atentos, ¿de acuerdo? Ya todos pudieron abrir el enlace, ¿me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, atentos. Vamos a mirar cómo podemos crear el grafo de flujo de un programa. Esto lo necesitamos para hacer el cálculo de la complejidad ciclomática. Voy a cortar, a parar mi micrófono. Ustedes siguen viendo mi video, pero lo importante es que vean el del enlace de YouTube y estar atentos.
Listo. Preguntas acerca de cómo definir el grafo para un algoritmo, sí, un algoritmo desde el punto de vista diagrama de flujo. Yo cojo mi algoritmo, hago mi diagrama de flujo, sobre eso lo proyecto en código, pero cuando yo vaya a hacer la validación para establecer el plan de pruebas, si voy a trabajar una prueba de caja blanca y hay que validar las posibles combinaciones de valores para hacer la prueba, pues necesito tener el cálculo de los posibles flujos. Preguntas. Preguntas del video. ¿No han terminado de verlo? Los escucho. Sí, señor. Yo tengo una inquietud. Esta parte única y exclusivamente se detalla en el momento en que se van a realizar las pruebas o ya es la parte, algo que desarrollamos en su momento, los flujos de entrada también como de todo el proceso. De pronto ahí no sé si lo estoy confundiendo. Esta dinámica la vamos a considerar al elaborar el plan de pruebas. Ok. En el escenario laboral, yo el requerimiento funcional lo plasmo en el caso de uso. ¿Se acuerdan las plantillas de los casos de uso? En la plantilla del caso de uso hago la descripción del comportamiento del requerimiento funcional. A partir de ese Sí. requerimiento, entonces, para hacer su administración con metodologías ágiles Scrum, se define una historia de usuario. Con la historia de usuario y con el requerimiento visto en el caso de uso, el programador empieza a generar la propuesta. Y esa propuesta de comportamiento sería el código que él genera. Sobre ese código que él genera, ¿cierto? Sobre el código que genera el programador, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer un plan de pruebas. Si se definió hacer el plan de pruebas de caja blanca, entonces la idea es que yo, por ejemplo, esa función la pruebe. Tengo que verificar que es funcional, que no genera errores. Cuando se hace el plan de pruebas, se hace con la intencionalidad de buscar errores, no de probar que funcione bien, sino todo lo contrario. Hay que intentar vulnerarla y buscar valores de tal manera que no funcione. Pero yo no puedo quedarme ahí aleatoriamente probando al azar valores, sino que tengo que planificarlos. Y metodológicamente hay unas estrategias que me permiten a mí hacer esa planificación. Entonces, desde esta perspectiva, si yo tengo este código, ¿cómo planifico las pruebas que voy a hacer sobre este método? Pues tengo que hacer esto, el cálculo de la complejidad ciclomática. Entonces, ¿cómo determino yo que la complejidad ciclomática de este método es 4? Pues visualmente no lo veo. Entonces yo tengo que coger este código y lo tengo que volver un grafo. Entonces a partir de este código y la lectura visual que yo hago del código, me vengo al grafo y armo y construyo el grafo. Los diagramas de flujo que ustedes estuvieron trabajando son importantes cuando uno se inicia en la programación, pero empresarialmente no se utilizan porque empresarialmente hay que empezar a producir muy rápido. Empresarialmente me dan a mí el requerimiento, me dan la historia de usuario y a trabajar. Y a trabajar significa que yo con el requerimiento mentalmente tengo que hacer este proceso constructivo, o sea que mentalmente, de alguna manera, genero esa caracterización del diagrama de flujo. Pueden haber algunos elementos en términos de comportamientos que son complejos y que yo quiera graficarlos, es válido,
pero sería opcional. Digamos, ya empresarialmente es opcional hacer un diagrama de flujo. Tal vez lo que yo voy a hacer es este proceso constructivo de una vez con código y de aquí lo llevaría al grafo. Entonces, el video nos hace una propuesta para elaborar grafos. En ese orden de ideas, nosotros, ¿qué tenemos? En la estructura básica de un programa, ¿yo qué tengo? Secuencias de instrucciones, sentencias. ¿Se acuerdan que yo mencionaba que uno todo lo desarrolla con tres cosas? Con operaciones o asignaciones, con decisiones y con ciclos. Pues eso es lo que tenemos acá. Este círculo, voy a hablar de ellos como círculos, representaría una operación. Este representa una operación. Entonces, eso es una secuencia. Primero se ejecuta esto, después se ejecuta esto, paso a paso, uno detrás de otro, en esa secuencia. Pero encontramos las decisiones. Entonces, las decisiones son bifurcaciones, así como esta. Hay una bifurcación. Y las decisiones, cuando hablamos de esa lógica booleana, el valor de verdad de una comparación lógica es o verdadero o falso. Por eso están las dos bifurcaciones. ¿Qué sucede si es verdadero? Entonces miren que aquí encuentro este óvalo como si fuera una transacción. ¿Qué operación u operaciones se hacen si es verdadero? No es necesario empezar aquí a colocar uno y otro óvalo cuando se están haciendo varias operaciones. Con un óvalo es suficiente. El hecho es que aquí hay una lógica de negocios cuando esto es verdadero. O en su defecto, si el condicional es falso, digamos que visualmente aquí yo no tengo una operación. Los símbolos son los mismos, pero aquí no es una operación. ¿Por qué yo no veo ahí una operación? Por las dos bifurcaciones que salen. Entonces, esto lo interpretaría yo como una decisión, como un if, como un condicional. Si es verdadero, se hace esta lógica de negocios. Si es falso, se hace esta lógica de negocios. Después de que se termine esa lógica de negocios, tiene que ir a un punto. Tiene que ir a un punto. Ese punto vendría a interpretarse como el punto a donde se le da continuidad al comportamiento del código después de que se haya realizado este bloque. Entonces, si yo me vengo acá, aquí hay un condicional. Este condicional, ¿en dónde arranca? Arranca aquí. ¿En dónde termina? Termina aquí. Entonces, este círculo, punto, círculo, aquí vendría a ser esta llave que es donde está finalizando el if, porque a continuación podría haber una transacción. Entonces, ese punto lo reconocemos como este círculo. Los ciclos. Entonces aquí, bueno, aquí hay otra condicional que es este, ¿no? Un condicional múltiple que en el video lo ilustraban como un switch. Un switch significa que dependiendo del valor que yo tenga en esta condición, él va a seguir por cualquiera de estos flujos, ¿cierto? Por ejemplo, si el condicional vale 1, que se venga por acá. Si vale 2, se venga por acá. Si vale 3, por acá. Si es enero, por acá. Si es marzo, por acá. Si es mayo, por aquí. Si es lunes, por aquí. Si es martes, por aquí. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la lógica que yo quiera manejar, él va a irse por la correspondiente rama y obviamente este símbolo, círculo, representaría la lógica de negocios asociada a ese switch por ese punto. Y nuevamente vamos a encontrar aquí un punto de unión que así como yo con una llave abro el switch, con otra llave lo cierro. Y tenemos nuestros condicionales. Mi condicional while y el condicional do while. ¿Cómo reconozco que esto es un while y esto es un do while? Sin ni siquiera leer acá, porque es que, bueno, aquí él me lo dice, ¿no? Mientras, o sea, while. Y aquí repetir hasta, pues sería repetir el do hasta while, la condición al final. Lo reconozco por la manera como se está generando esta finalización. Miren que la finalización aquí es esta línea de finalización
se desprende desde el primer círculo. O sea que si aquí este círculo que debe tener un condicional, porque mire que esto tiene dos salidas, una para acá y la otra para acá. O sea, esto por verdadero viene aquí y por falso se viene acá. Y si estoy hablando de que esto se devuelve acá, entonces esta flecha devolviéndose, que yo mire esa flecha primero acá y otra devolviéndose, eso me dice que es un ciclo, que esto se repite. Pero para que no se quede ahí en un loop infinito, entonces hay que finalizarlo. Entonces, ¿cómo lo finalizo? Con esa condición. Entonces, como aquí hay una condición, no voy a colocar un if, sino un ciclo que se llama while. Cuando la condición es falsa, se sale. Cuando la condición es verdadera, entra aquí, ejecuta esta lógica y vuelve a verificar la condición. Eso quiere decir que esa condición hay que cambiarla dentro de esta lógica. Con el do while, entonces vean que estando acá, él o se viene por acá o se viene por acá. O sea que aquí hay una condición. Si la condición es verdadera, significa que él se devuelve a repetir. Pero si la condición es falsa, se viene por acá. Entonces toda la lógica de lo que él realiza estaría aquí. ¿Qué diferencia hay entre usar un while y un do while? ¿Quién me la quiere recordar? ¿Qué diferencia habría entre usar un while y un do while? ¿Quién quiere compartirnos esa diferencia? El do while El vendría a ser como while- la repetición. ¿Me confirma, Sandra, por favor? Nuevamente. El do while es la repetición. ¿Y el while? El while sigue el ciclo. Cierra el Pero si, ciclo. En cambio, el otro lo repite. Sandra, pero si tú me dices sigue el ciclo, significa que también repite. Los dos repiten. Los dos son ciclos repetitivos sujetos a una condición. Mira, si esta condición es verdadera, él se queda aquí repitiendo. Mientras esto sea verdadero, él se queda aquí repitiendo. Voy a decir lo mismo en este. Mientras esta condición aquí sea verdadera, él se queda repitiendo. En este, la condición, y espérame, voy a colocarle ahí algo distintivo. Insertemos aquí, voy a hacer algo aquí. Lo coloqué donde... Ah, bueno, finalmente eso es una condición. Esa es una condición, el if, verdadero o falso. Esta es una condición que si es verdadera, viene acá. Y después, ¿para dónde sigue? Se devuelve. Y si es verdadera, viene acá. Y después de que haga esto que haga, se repite. Entonces, aquí se quedó, mientras que esto sea verdadero. Ahora miremos aquí donde está la condición. Si esto es verdadero, se devuelve y hace esto. Después de que él haga eso, vuelve y verifica. Si es verdadero, vuelve. Entonces se dan cuenta que también repite. Este repite y este repite. Este no, porque este se viene por acá o por acá. Este es el if. Mientras que este es el while y este es el do while. Va nuevamente la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que con el Teacher, colorcito ya la Profe, debieron pillar. que el while comprueba la condición antes de ejecutar el código. Y en el caso del do while, él vuelve a repetir el proceso hasta que deje de cumplir la condición. pero primero ejecuta el código y después se evalúa. Perfecto. Combinemos las dos apreciaciones que acabaron de dar. Él aquí viene, verifica la condición. Si es verdadera, entra y realiza, pero si es falsa, sale. O sea que si cuando él entra acá, esto es falso, nunca entra acá. Mientras que en el do while, la lógica viene acá, ejecuta el código y luego pregunta. Y si cuando pregunta es falso, se sale. Luego,
con el do while al menos la ejecuta una vez. Esa es la diferencia. Con el do while al menos ejecuta el bloque una vez. Aquí, si esto es falso, nunca la va a ejecutar. ¿Cuál debo utilizar? Depende. Depende del sentido del comportamiento de lo que yo quiero que suceda. Es factible que yo necesito ejecutar al menos una vez un bloque de código, entonces voy a usar un do while. O definitivamente que lo que yo quiero que se repita esté sujeto a una condición, entonces utilizaríamos el while. ¿De acuerdo? Es claro cómo haría el grafo de una secuencia de acciones que son operaciones. Aquí yo tengo una operación, otra operación. Aquí tengo un conditional if, aquí tengo un ciclo while, un ciclo for, y aquí tengo un switch. Aquí también, si esta es una condición, aquí debería venir algo como esto. Porque pues él ahí está haciendo un análisis. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. De acuerdo. Entonces, ¿cómo les pareció la dinámica que les haya compartido el video, lo hayan revisado ustedes y después hiciéramos la retroalimentación? ¿Bien? Muy Bien, bien, sí, señor. profe. Ok, entonces vayamos De a la hecho, segunda parte, que es el siguiente video. Me disculpan si a ratos no estoy tan pendiente del chat, pues como se dieron cuenta, yo casi que interactúo más en el resto de la plataforma y más bien poco en el chat. Si hay inquietudes, con gusto las mencionan con el micrófono abierto y ya. Listo, aquí está este otro video. Ese otro video es este. Es un video que nos habla de la complejidad ciclomática. Entonces, por favor, lo revisan desde YouTube. Yo lo voy a colocar acá, de todas maneras, como para el control del tiempo. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal educativo. En esta ocasión vamos a ver en qué consiste la complejidad. La complejidad ciclomática es una medida bastante aceptada de medir la calidad de nuestro código y es inversamente proporcional a la facilidad de mantener el código. Por eso se recomienda que esta medida se mantenga baja de manera que nuestro código sea fácil de mantener. Vamos a ver con un sencillo ejemplo cómo está calculado. Bien, aquí tenemos un método con un sencillo if, una sencilla condición que comprueba dos variables y un else if que comprueba una variable. Lo primero que debemos hacer es dibujar el grafo asociado a nuestro método. Si no sabes dibujar un grafo asociado a un método, te recomiendo que veas el vídeo de cómo dibujar grafos. Bien, este es el grafo que tenemos de este método. ¿Cómo vamos a calcular la complejidad ciclomática? Pues tenemos tres métodos distintos. El primero de ellos consiste en coger el número de aristas y restarle el número de nodos y a todo eso le sumamos 2. Si vemos en el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aristas, que coincide con lo que hemos puesto en nuestro cálculo. Respecto a los nodos, vemos que tenemos los 5 numerados más el nodo de inicio y el nodo de fin, es decir, 7 nodos. Todo ese cálculo sumándole 2 nos da un resultado de 4, es decir, nuestra complejidad ciclomática, que normalmente se representa como V de G, es igual a 4. La otra manera de calcular la complejidad ciclomática consiste en coger los nodos predicados y sumarle 1. Los nodos predicados son aquellos en los que se produce una decisión, es decir, aquellos de los que salen 2 o más flechas. En este caso tenemos el nodo número 1, el nodo número 2 y el nodo número 4. Es decir, 3 nodos más 1 igual a 4. Por último, tenemos que la complejidad ciclomática es igual al número de acciones. En este caso,
regiones son aquellas que se encuentran delimitadas por nodos y aristas. Tenemos una entre los nodos 1, 2 y 4, 2 entre los nodos 2, 4, 3, 5 y F, y la tercera entre los nodos 4, 5 y F. Por último, se considera también como región la parte externa del grafo. Estas tres son las maneras de calcular la complejidad ciclomática del grafo, que recordamos se debe mantener baja, a ser posible siempre por debajo de 10. Y eso es todo. Nos vemos por el canal educativo. Listo. Entonces, cualquiera de las tres maneras de calcular esto de la complejidad ciclomática me está mostrando las rutas que yo tengo que probar. Él me dice que hay 4 rutas que yo debería considerar para probar el algoritmo. Espérenme, aquí me ubico en PowerPoint para rayar. Una herramienta que me permita rayar. No sé, vamos a ver. Entonces, una tendría que venir. Ah, sí, me sirve esto. Parece que sí. Bueno, no me sirve para lo que quiero, pero pues mencionémosla. Desde el punto de inicio yo tendría que venirme por acá. 1, 4 y finalizo. Esa es una. La otra sería llegar acá, 1, 2, 4 y finalizo. Entonces van 2. La otra, 1, 2, 4, 5 y finalizo. Van 3. Me falta una. 1, 2, 3 y finalizo. Ahí están las 4. Un poco lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Y dirían ustedes, no, pero pues ¿para qué calculo esa complejidad si yo ahí fácilmente puedo identificar los posibles caminos? Sí, dado el ámbito que aquí lo único que tenemos es dos condicionales, este if y este if. Pero ¿se imaginan ustedes? Ni siquiera dos, ¿no? Aquí hay 3 condicionales. Este condicional es doble porque este A es una condición y este B es otra condición. Este A podría ser 4, este B podría ser 2 y este C podría ser, aquí tenemos una condición acá en 1, otra condición aquí en 4 y otra condición aquí en 2, para A, para B y para C. Hagamos la reflexión a cualquier método que hayan hecho ustedes y la complejidad en código de ese método. Digamos un método que tenga 50 líneas. Y en esas 50 líneas, más que las 50 líneas, es si tenemos ciclos y si tenemos condicionales. Intentar visualizar la cantidad de caminos. Podría ser más complejo. Entonces, si por alguna circunstancia son 14 caminos, pero yo encontré 11. Sí, 11 son bastantes, pero no son todos. Y así me falte uno. Es factible que por ese uno, en un momento dado, ahí está el error. Y no lo tuve en cuenta. Entonces, por eso es importante poder identificar este tema de la complejidad ciclomática.
¿De acuerdo? ¿Tenemos claro las tres maneras para hacer ese cálculo? Pregunto. Sí, ¿Podemos teacher. utilizar cualquiera? Teacher, una pregunta. Señor. Por el tema, por los nodos predicados, después que tengan mayor de 2 flechas que salga una bifurcación. Pero si tiene que salen, si llegan a salir 3 o 4 flechas, ¿cómo se contaría? ¿Por cada 2 flechas un nodo o por cada nodo, si salen 3 flechas, ya pues se cuenta como uno? Como este case. ¿A este case se refiere al switch? Ah, sí, por decir algo, entonces, por decir algo. El de arriba sería un nodo predicado, ¿cierto? ¿Se cuenta para ese método del nodo predicado como uno o se cuenta como 3 nodos? O sea, lo digo por la flecha, lo digo por la cantidad de flechas que salen. O sea, él aquí, en este caso, él va a seguir una de 4 posibles rutas, ¿cierto? O sea, él se viene por aquí, sería una, por aquí sería 2, por aquí sería 3, por aquí sería 4. Este nodo predicado, en mis condicionales, solamente estaríamos manejando verdadero o falso. Entonces ahí estaría encontrando 1, 2 y 3. El comportamiento aquí del switch, hay un condicional, pero es que este no es un if, porque aquí también es un condicional. El del while, aquí yo estoy haciendo una prueba lógica, pero no es un if. El if es en el tema de las dos bifurcaciones. Aquí la connotación es diferente porque si yo lo visualizara como verdadero o falso acá y empezara a buscar alguna analogía, probablemente encontraría verdadero o falso 1, verdadero o falso 2, verdadero o falso 3. Pero resulta que no es 3, es 4, porque él puede tomar una de 4 rutas. Teacher, pero por eso hagamos el ejercicio con el case que tenemos. Por el método, o sea, calcular la prueba, hacer la prueba sincromática por el método del nodo predicado. ¿Cuánto sería ahí en ese caso con el case, en ese que Lo que tenemos a la pasa derecha? es que el nodo predicado funciona es con el if. Y este Okay. no es un if, es un switch. ¿De acuerdo? Okay. Listo. Entonces, vamos a referenciar cualquiera de los métodos. De los 3, ¿cuál les pareció el más fácil? El primero y el último. Y entre el primero y el último, El primero. a mí personalmente me parece más fácil el último. Porque cuando me hablan de regiones, yo aquí encuentro visualmente, a ver, cualquier símbolo, un símbolo, cualquier cosa. Aquí encuentro una región, aquí encuentro otra región. Gráficamente, aquí también estoy encontrando otra región y el escenario externo también es otra región. Entonces ahí están las 4 regiones. No hice ningún cálculo. No tuve que verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 2, 4. Aquí, pues sí, el ejercicio no es complejo porque pues apenas manejo 3 condicionales. Pero hagamos la reflexión de esos métodos que ustedes han construido de código donde fácilmente pueden tener bastantes líneas, 50, 100, 150 líneas de código, donde no necesariamente son operaciones, porque si fueran operaciones no habría problema.
pero donde están utilizando switch y while y condicionales y for inclusive. Y el grafo se vuelve complejo. Entonces ya visualmente no es tan fácil. Tengo que recurrir a alguna de estas tres estrategias para calcular la complejidad ciclomática, ¿de acuerdo? Ese es un referente. Van a hacer ustedes el cálculo de la complejidad ciclomática de ese grafo. Vamos a tomarnos 3 minutos para que hagan el cálculo de la complejidad ciclomática de ese grafo. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? A mí me dio 6 por región, mirándolo por regiones. Por regiones. Mm, Por me regiones, dio 6 regiones. A mí me dio 4, 4 profesor. regiones. 4 regiones me dio. Sandra, ¿tú dices que 6 regiones? Yo tomé 2 exteriores, las 2 siguientes, e internas tomé 1, 2. Pero si lo hice por Bueno, operación, me dieron 4, haciéndolo por operación de la operación más el 2, la primera me sí. daba 4. Entonces, voy a usar esta flechita. Entonces, esta es una región. De pronto es esta otra región. De pronto esta es otra región. Y de pronto donde estoy es otra región. Y tenemos 4 regiones, porque es que miren, aquí no hay ninguna conexión entre este punto y este punto.
Entonces, este espacio que hay acá, pues es la región externa. 4. Hagamos el ejercicio aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3. En este caso me daría 7 regiones. ¿Qué opinan los demás? Siete. Sí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acuerdo. Tenemos 7 regiones. Entonces, a lo que yo me estaba refiriendo hace un momento, vean que aquí tenemos un bloque de apenas 11 líneas, pero cuya proyección en términos de diagrama se vuelve complejo. Entonces, si yo no genero un cálculo como este, que es el de la complejidad ciclomática, poder caracterizar que hay 7 posibles rutas para hacer las pruebas, entonces, evidentemente, si omito una, pues potencialmente estoy exponiendo a que el error por esa una que no contemple, es factible que el error esté ahí. Pregunta, que si hay que probar las 7, sí, porque un error se puede presentar por cualquiera. Entonces, vean que la temática para entrar a probar este pequeño bloque de código, que aparentemente no son sino 11 líneas, hay 7 posibles opciones donde los valores pueden intervenir en la lógica que se está planeando en este bloque de código. Listo. Entonces, como yo ya tengo identificado los 7 posibles caminos, ahora lo que yo tengo que entrar es a planificar los posibles valores que yo debo utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer el próximo lunes. El próximo lunes hacemos la planeación y la identificación de valores que me permitan a mí hacer el seguimiento y validación de cada uno de los caminos. Ese sería entonces pues como uno de los esquemas a considerar al momento de hacer una verificación de prueba de caja blanca. Vamos a terminar por hoy acá. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Del trabajo que se hizo. Claro. Hasta el momento es claro, Sí, sí, señor. Listo. Entonces, tengo unos documentos al respecto. Voy a organizarlos y los voy a subir en la plataforma. Yo les indico en qué parte los dejo. Pues se supone que estamos trabajando en la actividad de proyecto 9. Voy a crear una carpeta donde voy a ubicar esos documentos para que los revisemos de aquí al lunes. El lunes pues vamos a hacer esa planificación con papel esfero, verificamos, probamos y avanzamos en esa parte que tiene que ver con pruebas. ¿De acuerdo? Sí, señor. De ¿Listo? acuerdo, profe. Ok. Entonces, muchas gracias por la participación de hoy. Para los compañeros que no
estuvieron, entonces la sesión queda grabada. De hecho, ya voy a finalizar la grabación.